Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cuando enviamos, ¿cierto?, el reto número 2, debiéramos habernos encontrado con algunas dificultades en el momento de poder activar la bomba sumergible y también la bomba que retorna el agua al mar. ¿Y esto por qué? Porque hay una incompatibilidad con los voltajes y potencias que utilizan estos dispositivos. Sabemos que la bomba sumergible utiliza 12 volts, lo cual es incompatible con el Arduino, y la otra bomba es de 3,3 volts, lo cual también pasa por una incompatibilidad directa de poder echar a andar estos dispositivos. Entonces, ¿cuál sería la solución a esto? Hagamos un poco de recuerdo, primero que nada, sobre el porqué de esta incompatibilidad. Recordemos un poco las materias estudiadas. Acá tenemos, ¿cierto?, un Arduino 1 y lo vamos a referir solamente a lo que son las potencias y los voltajes que necesita. Tenemos acá el jack de la potencia de la fuente de voltaje para su alimentación, que tiene un rango de 7 a 12 volts, que es la que alimenta todo el circuito, todos los componentes de esta tarjeta. Se puede tener un pic de 6 a 20 volts, 6 y 20, pero por muy poco tiempo, ya no se recomienda, pero sí podríamos llegar a esos extremos inferior y superior, pero no se recomienda. Lo ideal sería entre 7 y 12 volts. Después de eso tenemos los pines, ¿ciertos?, de entrada y salida, que son 14 del 0 al 13, y su configuración de entrada o salida se realiza a través de software. Como sabemos de las clases anteriores, ¿cierto?, es que las entradas y salidas, sus voltajes máximos oscilan entre 0,5 voltios a 5,5 volts. Por lo tanto, no podemos de ninguna manera poner valores distintos a los que pueda resistir, ¿cierto?, los pines de entrada y salida. Y también tenemos una otra etapa acá de potencia que nos entrega el Arduino un voltaje de 3,3 volts, 5 volts las tierras, ¿cierto?, y este voltaje de entrada. Este voltaje de entrada B-swing se refiere que si yo alimento con 9 volts mi Arduino, esos 9 volts van a aparecer acá. Entonces, si nos damos cuenta, ninguno de estos valores que entrega el Arduino nos servirá para poder conectar cargas mayores o de 12 volts. La de 3,3 volts podríamos, ¿cierto?, de alguna manera conectarlo acá, pero sería bastante riesgoso porque las corrientes que nos entrega el Arduino son bastante bajas. Por lo tanto, no sería capaz con esa corriente de hacer funcionar la bomba. ¿Ya? Entonces es imposible que podamos conectar cargas superiores a los 7 o 8 volts en un Arduino. Uno, porque la corriente que nos entregan en esta parte de potencia son bajísimas, igual que las entradas y salidas, que son de 30 a 40 mA. Y si lo hacemos, acá podemos tentarlo, ¿cierto?, pero si lo hacemos podemos quemar nuestra placa, ya que nos va a pedir más corriente de la que necesita, y seguramente el sistema va a tratar de entregar esa corriente y se va a dañar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Yo me voy a tomar de una de las pruebas que mandó el alumno John Apasa, al cual lo felicito, ha estado siempre muy preocupado de su quehacer educacional, y eso se felicita. Y él tiene toda la razón cuando conecta en esas cargas, en este caso la bomba, relé. Esa es la solución, utilizar relés de estado sólido. Vamos a ver ahora cómo nace un relé y para qué sirve, para que podamos entender posteriormente cuando les explique la utilización de relé compacto
diseñados para Arduino. Veamos cómo se origina y funciona un relé de forma muy básica para poder entender su filosofía y posteriormente poder aplicarlo en los dispositivos de relé que vienen montados sobre una placa y se diseñan para poder utilizarlo con los dispositivos de Arduino, para que podamos entender la conexión y entender su funcionamiento a cabalidad. Tengo aquí este sencillo circuito alimentado por una pila de 9 voltios que a través de este interruptor de tipo pulsador encendemos este LED verde. Como podéis observar, normalmente el LED está apagado y solo cuando pulso se enciende. Es decir, que este interruptor está normalmente abierto y solo se cierra cuando yo pulso. Si os fijáis, tiene aquí un tercer contacto que si lo cambiáramos, ahora normalmente está cerrado y solo cuando pulso se abre el circuito y por tanto el LED se apaga. Ahora imaginad que en vez de ser el dedo el que pulsa el interruptor, lo hacemos a través de una corriente eléctrica. ¿Cómo es posible? Este trozo de hierro tiene enrollado a su alrededor espiras de hilo de cobre esmaltado. Se trata de un electroimán. Si lo conectamos a una pila, vamos a poner al lado este tornillo observamos cómo lo atrae. Pues ahora imaginaros un sistema en el que mediante un electroimán pudiésemos activar y desactivar un interruptor. Tendríamos lo que se conoce como relé. Esto, por ejemplo, es un relé. Aquí podemos ver perfectamente un relé de cerca. Vemos que esta es la bobina del electroimán. Por tanto, cuando se excita, atrae esta pieza que se llama armadura y observad cómo mueve estos contactos. Por tanto, el circuito que forman estos dos primeros contactos, los que están más cerca de la bobina, ahora está normalmente cerrado. En cambio, el otro circuito, el que forman los contactos más alejado y central, está normalmente abierto. Cuando llega la corriente eléctrica a la bobina del electroimán, atrae la armadura y el primer circuito se abre y el segundo se cierra. Lo que voy a hacer ahora es sustituir este interruptor por un relé. Estos dos contactos son la entrada de corriente para activar la bobina. Aquí tenemos los tres contactos que se activan o desactivan según se excite o no la bobina, el electroimán. Vamos a conectarlo de forma que quede normalmente abierto. Por tanto, habrá que conectar en el lugar del interruptor que teníamos antes el negro y el blanco, que son los que ahora mismo están separados. Cerramos el circuito, aquí entre el negativo y esta patilla del LED. Bueno, ya está hecho el circuito, ahora está abierto, pero cuando el electroimán atraiga la armadura, se cerrará el circuito y se encenderá el LED. Pero en vez de hacerlo con el dedo, porque entonces sería un simple pulsador mecánico como el que hemos visto antes, lo vamos a hacer mediante esta pila. Cuando llega la corriente, el electroimán atrae la armadura y se cierra el circuito. Y al soltar, el circuito se abre. En vez de utilizar otra pila para activar el relé, podemos hacerlo con la misma del circuito del LED. Conectamos aquí al negativo uno de los extremos de la bobina del relé y con este pulsador que hemos utilizado antes hacemos un pequeño circuito y ya tenemos que al cerrar este interruptor excitamos la bobina del relé y se activa el otro circuito que es el del LED.
Ahora podemos complicar un pelín más el circuito poniendo este LED rojo que se encienda cuando el relé no recibe electricidad, es decir, en el circuito de contactos normalmente cerrado. Hacemos una conexión aquí al positivo, ponemos la resistencia, pongo la patilla positiva, que es la larga del LED, y en su misma línea conectamos este cablecito rojo que sale del contacto del LED, que es normalmente cerrado. En el mercado existe una extensa variedad de módulos de relé. Están los de un canal, los de 2 canales, 4 canales, 6 canales, 8 canales e inclusive más. Nosotros vamos a trabajar o explicar el de un canal, ya que la modalidad para los demás es exactamente la misma. Acá mostramos un relé cuyas características son las siguientes. Tiene un canal de salida que se representa en esta parte. La tensión de carga es de 125 volt AC o 250 volt AC, 28 volt DC o 30 volt DC. La corriente de operación como máximo son 10 amperes. El voltaje de la bobina son 5 volt de corriente directa. Por lo tanto, perfectamente se puede conectar al Arduino. El modo de disparo, o sea, el modo que se activa la salida, es a nivel alto, o sea, un 1 lógico, más 5 volt. Y el consumo de corriente de la bobina son 20 miliamperes. Por eso, perfectamente, por el voltaje y el consumo de corriente, podemos conectarlo al Arduino. Y esto significa, ¿cierto?, de que con una pequeña entrada de 5 volt yo puedo alimentar circuitos de mayor corriente. Veamos cómo funciona este módulo. Este módulo funciona de la siguiente manera. Tiene una etapa de entrada y una etapa de salida. En la etapa de entrada hay 3 pines. El ground, el VCC, 5 volt, corresponde a la alimentación del módulo para que funcione como tal. Y esta entrada IN es la que se conecta al Arduino. Es una entrada debido a que cuando yo envío un 0 lógico, el relé está desactivado, y cuando mando un 1 lógico con el pin que se conectó al Arduino, este relé se activa. Por lo tanto, se debe definir este pin como una entrada. La etapa de salida corresponde a este otro bloque y se comporta prácticamente como un switch. Acá tenemos un común que normalmente está conectado a este contacto normalmente cerrado, ¿cierto? Normalmente cerrado, close. Y cuando yo activo a través de un 1 lógico esta entrada, este switch que está conectado, el común siempre conectado al normalmente cerrado, cambia de posición y pasa al switch normalmente abierto, open, ¿cierto? Y cierra este circuito. Y acá es donde se conecta la carga. En este caso sería, ¿cierto?, la bomba sumergible. Con este switch, ¿cierto?, se cierra. Debiéramos conectar nosotros la alimentación de más 12 volts. Ya es un verdadero switch. Yo activo, está en esta posición y cambia a esta otra posición.
Ese es el funcionamiento bastante simple de este módulo de relé. Tenemos las entradas, alimentación, ¿cierto?, del módulo. Esta entrada activa o desactiva el módulo, el relé, y la salida corresponde a un switch que normalmente está en esta posición, normalmente cerrado, y cuando se activa cambia de esta posición a normalmente abierto, y es acá donde nosotros conectamos la carga. Veamos ahora cómo conectamos este dispositivo a nuestro problema que se nos pidió. Veamos la siguiente conexión. Es una de las formas de conectarlos. En este caso tenemos acá la conexión de tierra y VCC que van al Arduino, a la parte de la fuerza, ¿cierto?, que entrega Arduino, y el otro pin, el de entrada al relé, al módulo del relé, va conectado a una salida del Arduino. Bueno, acá yo envío la señal cuando yo quiera activar o desactivar el relé. Acá en la salida tenemos conectado, ¿cierto?, desde la fuente de 12 volts, que es lo que se alimenta la bomba sumergible, va conectado al común del relé, y la salida de normalmente abierto se conecta a la alimentación positiva o los más 12 volts de la bomba. Ahora, cuando yo activo, mando un nivel lógico 1 por este pin, activo el relé. Este relé, que inicialmente cuando está desactivado está conectado en normalmente cerrado, cambia de esta posición a esta otra, que es el normalmente abierto, cierra el circuito, y estos 12 volts positivos que vienen por acá pasan por este switch y llegan a la bomba sumergible y la hace funcionar. Es una de las formas para poder conectar ciertos dispositivos de mayor potencia y voltaje, de los que no puede activar el Arduino por sí solo. Bien, con esto damos finalizada la clase y la realimentación de la prueba número 2.